Estás escuchando Espacio Nómada. No olvides suscribirte al podcast para no perderte ninguno de nuestros programas. Cada semana, un episodio nuevo. Oye, ¿qué escuadra vamos a llevar? La Fuerza Clon 99. He oído cosas muy diversas sobre estos tíos. Tienen un índice de éxito del 100%. Unidad experimental Fuerza Clon 99. Son clones defectuosos con mutaciones deseables. Se hacen llamar la remesa mala. Muy buenas y bienvenidos a Espacio Nómada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Espacio Nómada donde vamos a analizar por fin el final de la primera temporada de The Bad Batch, la remesa mala. Y como siempre, para analizar este tipo de cosas tenemos a nuestro querido amigo y compañero Alex Sánchez de Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues espérate, Alex, que no te oímos. No, ya está, estoy. Es que justo cuando iba a hablar me di cuenta de que lo tenía silenciado y esos gestos de boca eran ficticios. Nada, aquí encantado por fin de quitarme esta basura de encima, porque madre mía, vaya suplicio que ha sido para mí, hablo de mí, vaya suplicio que ha sido tener que ver esta serie. Nunca pensé que diría algo así de Star Wars, pero a veces pasa, no todo es perfecto. No todo es perfecto, pero bueno, vamos a analizar eso y mucho más aquí en el final de la primera temporada de The Bad Batch. Una serie que ha dejado buen sabor de boca en algunas ocasiones, otras ocasiones, pues bueno, esos momentos valle pues nos han transmitido malas sensaciones. Pero antes de nada vamos a recordar las vías de escucha de este programa, donde la primera y más principal es Twitch, donde hacemos los directos, es decir, el podcast en directo en twitch.tv/universoalex y twitch.tv/Capitán Nómada, donde podéis seguirnos de forma gratuita, podéis darnos al follow y también si queréis aumentar la apuesta podéis suscribiros con Amazon Prime, también gratuitamente, o pagando la suscripción de Amazon, de Twitch, para poder estar durante un mes por lo menos sin anuncios, con emoticonos exclusivos y muchas otras cosas. También podéis escuchar el programa en diferido en YouTube, donde también tenemos casi todos los podcasts subidos ahí, en formato, pues eso, en diferido, para que lo escuchéis y lo veáis cuando queráis y como queráis. Y también, la más importante, el formato tradicional de podcast en iVoox, donde subimos absolutamente todos los programas y donde es gratuito tanto hacerte una cuenta como suscribirte al podcast, para que todas las semanas tengas en tu bandejita de entrada del móvil, de la tablet o del ordenador todos los programas que hagamos de aquí en adelante y de aquí en el pasado, vamos a decirlo así, porque hay muchos programas que ya hemos subido, donde ya te digo que es gratuito. Y también gratuito es seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde es fácil encontrarnos, @universoalex, @Capitán Nómada, es sencillísimo, y donde tenemos ahí, pues, comunicamos de cuándo vamos a hacer los directos, cuándo vamos a tuitear cierta cosa, cuándo vamos a subir cierto vídeo, pues ahí tenéis todo. Donde, por cierto, Alex, organización de Twitch, estamos haciendo ahora mismo las Watch Party de los What If, los miércoles a las 10 de la noche, también todas las mañanas a partir de eso de las 12 del mediodía. Bueno, mañana y mediodía suena raro, pero vamos a decirlo así, ¿no? Haces también las noticias diarias. Y de vez en cuando, pues también sale, por ejemplo, dentro de nada sale el tráiler de Spider-Man. Pues a lo mejor te quieres meter en cierta hora y analizarlo poquito a poco, ¿no? Hablar con los fans de ¿qué habéis visto aquí? Como una watch party, pero en diferido, ¿no? Eso es. Muchas otras cosas. Yo, por lo menos, mi organización es random, es nómada, como mi propio nombre indica, y cada día pues hago una cosa diferente. Así que también insto a que nos sigáis por redes sociales cuando abramos directo en Twitch o hagamos vídeo para YouTube, pues ya tengáis la vía de comunicación directa y sepáis cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Pero ya digo que si nos dais a suscribir en YouTube o nos seguís en Twitch, os tendrá que salir en la bandejita del correo o en la notificación del móvil que estamos haciendo directo o acabamos de subir vídeo. Dicho lo cual, y después de ya analizar absolutamente todas las vías de comunicación, justo cuando acabo la canción, igual que la semana pasada, esto es profesionalidad absoluta, Alex.
Totalmente, totalmente. Vamos ya con los episodios que nos faltaban por analizar de The Bad Batch. El 14, el 15 y el 16 con los títulos Mando Bélico. El 15, Regreso a Camino. Y el 16, Camino Perdido. Vamos a analizar los episodios. Antes de nada, bueno, vamos a decir un poco de qué van, ¿no? En el capítulo 14 lo que nos encontramos es la remesa mala viajando hacia una nueva misión. Hasta que Rex se comunica con ellos para que vayan a salvar a un amigo suyo que está cautivo, pero Rex no puede ir a por él, así que se lo manda la remesa mala para que lo salven ellos, salvando al clon en cuestión, a Gregor, que ya vimos en la serie de Rebels, ¿no? Es uno de esos uno de los dos compañeros que tiene Rex aislados, vamos a decirlo así. Pues lo consiguen salvar, pero al mismo tiempo Hunter queda preso, ¿no? No consigue huir junto con el resto de su equipo y lo apresa el Imperio. Con Crosshair a la cabeza, ¿no? Crosshair tiene un plan. En el capítulo ya 15 vemos cómo se lo lleva a Camino y enciende esa baliza, ese rastreador que tiene Hunter para que el resto de la Fuerza Clon 99 vayan en su búsqueda para tenderles una trampa. De hecho, la Fuerza Clon 99 va a Camino e intentan salvar a Hunter. Entre medias, pues se descubre la trampa. Crosshair intenta convencer a Hunter de que se unan al Imperio. Hunter intenta lo contrario, ¿no? Que se unan a la escuadra de nuevo y que luchen contra el Imperio. O directamente que huyan, porque lo que no quiere la remesa mala es luchar contra el Imperio. Lo que quiere es sobrevivir. Eso lo explicaremos también más adelante. Y entre medias, pues el Imperio se le hinchan las pelotas, vamos a decirlo así, y empieza a bombardear la ciudad Tipoca, ¿no? La ciudad donde están todos los... Bueno, o estaban, porque ya está vacía, todos los clones, donde han nacido, crecido y entrenado juntos. La destruyen y en este momento, pues toda la remesa mala más Echo y Omega, pues intentan huir de los escombros de Ciudad Tipoca hasta la nave El Merodeador, que por arte del guión no estaba dentro de la ciudad, sino estaba en un apartadero, ¿no? Una especie de pasarela de aterrizaje alejada de la ciudad, pero no muy lejos. Está lejos, lo suficiente para que no le dé alcance los escombros, pero no tanto, para que puedan llegar casi nadando en una especie de balsas improvisadas. Lo he explicado así a grosso modo. Al final Crosshair pues se atisba, ¿no? Que pueda en el futuro volverse a unir a la remesa mala, pero él tiene una convicción muy clara y es seguir en el Imperio. Hasta entonces tiene la semillita ya plantada en su cabecita y en la siguiente temporada 2, puede que esa semillita germine. Como digo, he resumido un poco estos 3 episodios porque realmente resumirlo era sencillo, ¿no? Lo tocho de los episodios son los conceptos, Alex, porque en estos 3 episodios, sobre todo en el penúltimo, se plantan muchos conceptos, se explora mucho la psique de tanto de Crosshair como de los integrantes de la remesa mala, al mismo tiempo que la moralidad, ¿no? Porque no es lo mismo la moralidad que pueda tener Crosshair a la moralidad que pueda tener Hunter. Y entre medias tenemos a Omega, que es ciertamente la voz de la razón de la remesa mala. De hecho, lo vimos en el episodio 14, cuando Rex se comunica con la remesa mala y Hunter tiene sus inquietudes, ¿no? Hunter y Tech. Y al mismo tiempo Omega dice, pero bueno, hay que hacerlo, es lo correcto, ¿no? Hay que ayudar a los amigos. En este caso, Rex nos ha pedido que ayudemos a su amigo. Y Rex es nuestro amigo, entonces hay que ir a ayudarlo. Yo creo que en estos episodios se ve mucho más de eso en estos personajes. Creo que lo hemos visto en todos los personajes en estos 3 últimos episodios. No sé tú cómo lo has visto, pero yo creo que, por lo menos para cerrar la temporada, con altibajos que hemos tenido, yo creo que se ha cerrado bastante bien la temporada. ¿Qué opinas? Sí, a ver, hay que decir que es un cierre, yo calificaría y denominaría como correcto. No voy a decir que es bueno porque quizás esperaríamos más cosas u otras cosas,
pero tampoco es un mal cierre, no es un mal cierre de temporada para lo que hemos visto. Siempre nos quedará esa pena de por qué no desarrollaron esto un poco más y por qué nos hemos tenido que comer tanto relleno para llegar a este punto. Pero al final también es verdad que mucho de lo que vemos en estos 3 capítulos finales nos da esa explicación de por qué no podíamos alargar todo eso durante tantos capítulos, ¿no? Mm. Quizás a personaje como Crosshair, del que nos quejamos tanto por su ausencia, el haberle dado más protagonismo y más presencia habría estropeado lo que vemos en estos capítulos finales. Me gusta que hayas hecho hincapié en el tema de la moralidad y de todas estas cosas entre todos y cada uno de los personajes, porque a mí me resultó bastante a destacar el hecho de que vemos como importante que no todo tiene por qué ser tampoco blanco o negro, ¿no? Vemos a un grupo de villanos, vemos a un grupo de héroes, pero también vemos grises aquí en estos capítulos. Y yo creo que el abanderado de ese color gris ahora mismo es Crosshair, que Mm. por un lado ahora es defensor del Imperio, pero por otro le vemos que tampoco es un villano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que han explorado bastante bien, que han tratado bastante bien y que por esa parte estoy contento. Mm. Hablaremos más en concreto de estos personajes, sobre todo de Crosshair, que yo creo que es el personaje central, ¿no? Que mueve estos 2 últimos episodios. En el 14 no sale apenas, más que en el final, para confirmarnos que se queda con Hunter. Pero antes de eso, resaltar un error, entre comillas error, en los títulos de los episodios, porque cuando se estrenó el episodio 10 y el episodio 15 salía parte 1 de 4, que yo me quedé en plan, pero no son 16 episodios. Y luego pensé, pues será parte 1 y parte 2 esta primera temporada y los 2 primeros de la segunda temporada, parte 3 y parte 4. Al final no ha sido así. De hecho, en el episodio 16 yo creo que no da pie a una parte 3. Yo creo que da pie a un inicio de temporada propiamente dicho, con el típico principio de temporada. Entonces, no creo que... Error seguramente, sobre todo error de traducción por lo menos en España. No sé si se ha trascendido en otros países, pero en España es que también hay otro error muy gordo de traducción que me he dado cuenta ahora, al final de la serie, y es sobre todo cuando, a lo mejor lo hemos comentado aquí, pero cuando se refieren al almirante Rampart, hablan de vicealmirante Rampart en algunas ocasiones y en otras almirante, que yo digo, ¿no tienen claro que sea vicealmirante o almirante? Es raro, ¿no? Pero al final digo, voy a hacer un ejercicio de raciocinio y voy a ponerlo en inglés. Y en inglés nunca dicen vicealmirante, dicen almirante. Luego digo, vale, ahora voy a ponerlo en español latino. Almirante. Lo voy a poner en alemán. Almirante. Lo voy a poner en francés. Almirante. Y en español, vicealmirante. Ay, bueno, se ve que en España degradamos a las autoridades antes de tiempo, ¿no? O sea... Sí, lo de vicealmirante no sé si lo habrán corregido. Lo de las partes, por lo menos, eso sí, está corregido ya. Parte 1 de 2 y 2 de 2. No sé qué líos hicieron con el tema de dividirlo en 4 partes, pero lo corrigieron. Vicealmirante no está corregido porque he visto los capítulos esta misma tarde para refrescarme y sigue diciendo vicealmirante. No sé si será error del actor de doblaje, no será, porque son varios los que mencionan vicealmirante, será del traductor, que es raro, ¿no? Porque Star Wars, desde que le dieron el manto a ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero este hombre es el que lleva la traducción de todo Star Wars, mandado por Lucasfilm prácticamente desde la trilogía de precuelas. Ahí está llevando también las películas de Marvel, o sea que está llevando bastantes traducciones y es raro que se equivoque. No sé si será de él o de quien transcriba los guiones o... No lo sé, pero de momento es un error bastante gordo porque las insignias que lleva en el pecho son de almirante y
y es que vimos en los primeros episodios como el Moff Tarkin, el gran Moff Tarkin, lo nombra almirante, lo asciende. No sé. Curiosidades que nos encontramos. Y bueno, estos 3 episodios marcarán el futuro de la serie. Por ejemplo, el más reconocido, ¿no? El final de los clonadores de Camino. De hecho, no solo se cargan Ciudad Tipoca, sino que además se cargan al primer ministro de Camino, de una forma bastante típica del Imperio, ¿no? En el episodio 14 vemos cómo Nala Se habla con el primer ministro y le dice el primer ministro que, bueno, que se prepare para huir del planeta, que el contrato con el Imperio se ha acabado, no hay contrato, hay que prepararse para lo peor. Y al final atrapan a Nala Se huyendo y el almirante Rampart dice, nada, se acabó, ya sabéis lo que tenéis que hacer con este tío. A usted, Lama Nala Se, pues nos lo llevábamos a trabajar para el Imperio, que es usted muy buena científica. Y vemos como en el final del ya el último episodio, lo último que vemos de la serie, de esta primera temporada, es cómo llega a unas instalaciones donde va a empezar a, según palabras textuales, el Imperio tiene grandes planes para usted y ya sabemos qué planes son a priori. Esto ya lo hemos visto en el episodio 9, sobre todo. Pero bueno. En el Mandaloriano también. Eso iba a decir, en la segunda temporada del Mandaloriano. Y que bueno, que ya sabemos que últimamente la serie tiene un gran trasfondo. O sea, toda la saga tiene un gran trasfondo con el tema de la clonación. Y desde luego aquí vemos otra vez un poco esa continuación de los inicios, ¿no? Yo creo que esa parte de la destrucción de Camino es un poco como también poner un punto y aparte con respecto a lo que es el pasado de Star Wars, ¿no? Es un momento, yo diría, incluso traumático, no solo para los protagonistas, porque es su planeta natal, sino también para los fans, que vemos cómo desaparece uno de los puntos clave de la trilogía de precuelas, ¿no? Y es algo como, oye, que yo... Pues mucha gente que creció viendo la trilogía de precuelas, pues aquí se le pone un poco punto final a ese arco argumental. Y el simbolismo que tiene, ¿no? Porque el gran almirante, bueno, el gran Moff Tarkin es quien pronuncia la frase de fuego en cuanto estén listos, que si lo recordáis también lo dice cuando quiere disparar la estrella de la muerte. Y la orden Rampart le da la orden de disparar a un clon. Y también es un clon quien certifica que toda Ciudad Tipoca está destruida. Y eso es simbólico porque es en un momento donde están haciendo la transición muy fuerte de soldados clones a soldados TK. Es curioso, ¿no? Que tengan que ser 2 clones quienes, uno, entre comillas, ¿no? Porque no es quien da el botón en sí, sino quien empieza a ejecutar toda la cadena de órdenes. Es un clon, y luego quien tiene que certificar que todo está destruido y que se ha hecho el trabajo es otro clon, ¿no? Que encima al segundo clon le cuesta decirlo, ¿no? Se queda un poco... Hace pausas de en plan, a ver si puedo decirlo todo, que si no me derrumbo aquí, ¿no? Porque claro, han destruido su hogar. Aunque estén en el Imperio, han destruido su hogar, han destruido donde han crecido, donde han entrenado, donde han conocido muchos hermanos y han vivido toda su vida prácticamente. Y se ha destruido. Y es simbólico. Yo creo que es más que otra cosa, es simbólico. Que igual que lo simbólico, ¿no? Que ya empezamos a ver en el episodio 14, que es cómo la remesa mala se da cuenta de que están reemplazando los clones por soldados TK convencionales. O sea, gente convencional, gente que se alista al Imperio por amor al Imperio y por fidelidad al Imperio, que eso es en ocasiones más peligroso, ¿no? Que crear un clon y condicionarlo mentalmente, como han sido estos soldados clon. Sí, de hecho, en esa línea, una de las cosas más importantes que ocurre, ya no en este final de temporada, sino en toda la serie, yo creo que es el hecho de descubrir que Crosshair no tiene chip
y que realmente es leal al Imperio por decisión propia. Entonces, bueno, eh, al final es un poco como la puntilla que demuestra, o sea, que da pie también a ver que hay gente que realmente se une y se alista por decisión propia. Mm. También vemos en el capítulo 14 cuando empiezan ya a hacer más la transición de los uniformes. Hemos visto que hasta cierto episodio, pues hemos visto, incluso en el último episodio, los uniformes que vimos al final de Clone Wars y al principio de la remesa mala, estos blancos, algunos con toques de color verde, azul, rojo. Y ya empezamos a ver cambios. Hemos visto un cambio entre los uniformes clon y los uniformes de soldados de asalto del Imperio de Una Nueva Esperanza. Y al mismo tiempo hemos visto unos uniformes clon. Yo los llamo los uniformes hiperchetados que tienen en el visor, pues con luz, ¿no? Que recuerda a varios juegos de Star Wars. Sí, o sea, de hecho, recordemos que recientemente se relanzó el Republic Commando, el juego Star Wars Republic Commando para varias plataformas, y es que a mí me recuerda claramente a ese juego. De hecho, creo recordar que incluso se hace mención a algún personaje que aparece en el juego. Igual me lío, pero me parece que sí. Y luego, claro, el Gregor, que es el que tienen que rescatar, que es... Esto lo tenemos que hablar también, ¿no? Porque Rex ya mencionó que hay muchos soldados clon a los que los chips no les ha afectado y están intentando, pues, desertar o huir del Imperio para o luchar por una causa mejor o directamente vivir sus vidas, ¿no? Como Kat desde el principio, que desertó y quiso vivir su vida. Nos lo mencionó y aquí vemos uno de esos clones que han querido o intentan desertar, que es Gregor, y es a quien tienen que rescatar la Fuerza Clon 99 en el episodio 14. Gregor, que como he dicho antes, vimos junto con Rex en Rebels, y aquí se nos menciona que él es el instructor de los nuevos soldados TK. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, les está enseñando a disparar. Claro. Y todo concuerda, ¿no? Este no quiere enseñarles a disparar a alguien que le va a reemplazar. Al final, a ver, es raro porque una persona no puede instruir a millones y millones de soldados, pero ya tenemos aquí una pequeña pieza del rompecabezas de por qué los Stormtroopers son tan malos disparando. Pero ya te digo, no creo que esta sea la causa porque habrán miles de instructores en la galaxia y Gregor sería uno de ellos. Digo yo que habrá más gente que sepa disparar. A ver, yo creo que simplemente al final lo del disparo nos quedamos con que estábamos acostumbrados a unos clones que están creados genéticamente para eso y entrenados desde que son recién nacidos para eso, con lo cual son los mejores en su trabajo. Y a posteriori, cuando dejan de ser clones y simplemente es gente que se recluta, bueno, pues ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Gente que se alista que será mejor que otra, pero la media obviamente baja muchísimo. Y yo creo que va más por ese camino que por otro, ¿no? Al final es una explicación que todo el mundo le ha querido dar durante mucho tiempo y que básicamente es esa. No son clones, son personas y hay unas que serán unos máquinas y que esos son los que se irán a los comandos de élite, pero el soldado raso normal de traje blanco del ejército tradicional pues son personas corrientes entrenadas pues de aquella manera. También quería destacar, estoy soltando datos aleatorios, pero antes de empezar con lo fuerte, ¿no? Que son pues Omega, Crosshair y todo lo que ocurre entre ellos y Hunter, y la remesa mala en general. Quería hablar también de la banda sonora de Kevin Kiner, que aquí yo creo que se saca un poco lo que tiene entre las piernas, porque en el episodio 14, que yo lo tomo como referencia del episodio 4, tiene toques de cuando Luke, Han
y Chewbacca estaban en la Estrella de la Muerte intentando salvar rescatar a Leia, ¿no? Y mientras van por los pasillos, pues suenan musiquita, una musiquita en concreto, y aquí suena igual, ¿no? Es un grupo que intenta salvar a alguien de una instalación militar y los planos son parecidos, la música es calcada o casi calcada, y al mismo tiempo le mete notas diferentes, y eso le crea, pues, no te saca del mundo de Star Wars. Tú lo escuchas y dices, estamos en Star Wars solo con escuchar esto. Más tarde, en el episodio 15, encontramos más de lo mismo. Encontramos referencias al episodio 5, ¿no? Que tienen que rescatar a un amigo que han secuestrado el Imperio. Y vemos cómo las escenas de los pasillos son parecidas a cuando Luke iba detrás de Han Solo y Boba Fett para rescatarlo en Ciudad Nube. Y al mismo tiempo también vemos notas musicales, sobre todo notas relacionadas con el episodio 2 y con Camino, ¿no? Vemos esas notas musicales, por ejemplo, de cuando Obi-Wan llega a Camino por primera vez, o cuando vemos cuando se mueven en esos animales voladores extraños que salen debajo del mar. Pues esas notas musicales las escuchamos también aquí varias veces. Y no solo esto, sino también volvemos a escuchar el tema de la remesa mala, que no lo escuchábamos desde el principio de la serie y lo escuchamos justo cuando la remesa mala al completo, incluido Crosshair, luchan contra los droides que había activado Omega y que tienen que destruirlos porque al final ha sido una cagada de Omega, porque la situación ya estaba controlada, pero los droides han salido y hay que derrotarlos porque si no les matan. Y escuchamos por fin otra vez el tema de la remesa mala, que ya digo, yo supongo que no lo habrían puesto porque realmente la remesa mala no estaba entera, faltaba Crosshair. Y aquí tiene ese simbolismo, que también me gusta hablar del simbolismo, pues aquí también hay simbolismo, y eso también Kevin Kiner lo tenía muy interiorizado, y aquí pues exprime el tema todo lo que puede. Y... Sí, es que a nivel técnico, la verdad es que estos capítulos mejoran ya lo que vimos anteriormente, ¿no? En la mayoría de ellos eran capítulos muy planos. Sí que es verdad que habíamos destacado, sobre todo a tú, que te gusta más estos aspectos, pero sí que habíamos destacado diferentes planos o diferentes fotografía, diferentes imágenes que habíamos visto en capítulos concretos. Pero yo creo que en estos, sobre todo en el capítulo 15... y en el 16 es donde más se nota, ¿no? Ya no solo en el aspecto musical, como comentas, sino, por ejemplo, en el escape de Camino, esas tonalidades más oscuras, esos planos de la destrucción de la ciudad, esas imágenes, no sé, es todo como más grandioso y más épico, a la vez más oscuro, y nos deja unas imágenes bastante destacables para el recuerdo de lo que es esta primera temporada de la serie, pero también simbólicas para los que son fans de Star Wars, ¿no? Sobre todo por lo que venía comentando de lo que supone el ver la destrucción de un planeta o de una ciudad tan importante como es Camino, para lo que es el lore de Star Wars en general. De hecho, de todas formas, en el episodio 14 también vemos buenos planos y cómo juegan con la fotografía y con la animación, porque en el principio del episodio Hunter está jugando con un cuchillo y ahí creo que no es esto, captura de movimiento, pero sí que ha habido un momento que digo, esto lo han hecho con captura de movimiento porque parece demasiado real. Y luego, en cuanto a la fotografía, y vemos cómo usan el tema de la profundidad de campo, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando están a punto de apresar a a Hunter, está definido Hunter y el fondo está difuminado y cambian al fondo y difuminando a Hunter. Lo que tú decías también, ¿no? Del episodio 15 y 16, sobre todo el 15, con esos claros oscuros, ¿no? Provocados por los relámpagos, los fondos muy bien detallados, la lluvia, el fondo marino en el episodio 16, esos tonos oscuros, simbolizando el final de una etapa. Sobre todo también en la cabina donde está Rampart, ¿no? Y donde da las órdenes. Es una cabina en práctica oscuridad, prácticamente, donde hay una luz muy tenue que marca más las facciones del almirante. Y ahí están muy bien. Se nota el presupuesto, que lo meten donde hay que meterlo, sobre todo en el final de la temporada. Pero sí que es verdad que en cuanto a estos detalles y en cuanto a presupuesto, sí que podríamos decir que esta temporada
es más consistente, ¿no? Más regular que, por ejemplo, Rebels, que no tenía casi presupuesto, o que temporadas enteras de The Clone Wars, donde habían episodios muy buenos, pero luego habían episodios donde se notaba que aquí decían, bueno, aquí no hace falta mucho presupuesto, vamos a ponerlo simple para ahorrar presupuesto y darlo todo en un episodio final o en un episodio concreto que necesitemos bastantes recursos. Yo creo que en ese sentido esta serie ha sido, pues eso, más regular. Yo supongo que será por el tema de ser Disney Plus y que tengan que empezar a innovar, y también por el tema de que la tecnología avanza y que lo que hace 2, 3, 4 años tardabas una semana en renderizar, por decirlo así, ahora puedes tardar 2, 3 días, y eso agiliza mucho el trabajo. Puedes poner más énfasis en ciertos planos, o puedes renderizar estos planos cuando antes se tenía que renderizar en una semana, en un mes. Ahora lo puedes renderizar en 5 días. Sí, pero esto parece ser una tendencia bastante habitual ya en los proyectos de animación para plataformas de streaming, ¿no? Lo comentamos en los capítulos que dedicamos a What If, donde se nota muchísimo, donde se hace más énfasis o donde se mima más la animación y el resto de detalles técnicos. Y ocurre en más, ¿no? O sea, en Netflix lo podemos ver en series de animación como Castlevania, o incluso en la recién estrenada Witcher, La pesadilla del lobo. Y en The Bad Batch pues no ha sido menos, ¿no? Ellos tienen un presupuesto, y al final hay una serie de escenas o de capítulos que por exigencias del guión, por espectacularidad, por lo que presentan, pues digamos que reclama un poco más de mimo, un poco más de dedicación, un poco más de cuidado por parte de los desarrolladores, dibujantes, modeladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, comparando, pues un poco la balanza está desequilibrada. Bueno, vamos con conceptos, vamos con cositas y preguntas que por lo menos a mí me han saltado a la cabeza. Y es, por ejemplo, del episodio 14 no hace falta comentar mucho más, creo yo, porque es un episodio sencillito, pero lo tocho viene en el 15 y el 16. En el 15, cuando llegan a Ciudad Tipoca y pasan por esos túneles submarinos, que nadie conoce más que Nala Se y Omega y alguien más de camino. No lo conocían ni los clones, que han vivido prácticamente toda su vida ahí. Llegan al laboratorio donde se creó Omega y donde pasaron la remesa mala, la Fuerza Clon 99, para reforzar sus mutaciones. Y aquí me surge una duda. Omega menciona: vosotros pasasteis por aquí. Y claro, le preguntan, ¿cómo lo sabes? Y dice, porque lo he visto, estuve ahí. Claro, ¿cuántos años tiene Omega? Para acordarse. No solo para verlo, sino para acordarse. Sí, o sea, de hecho es que no lo sabemos porque no se menciona, pero nos dejan muy claro que Omega pese a su aspecto infantil, es mayor que los integrantes de la remesa mala. Algo bastante curioso e inesperado, porque pensábamos que era un poco al revés, ¿no? Que la remesa mala, digamos, como que eran la antesala de los primeros experimentos que intentaban con los que intentaban conseguir el soldado definitivo. Sin embargo, también sabíamos que Omega al final era un poco el culmen, ¿no? De todos esos experimentos. Sin embargo, resulta que es anterior a los soldados de la remesa mala, con lo cual pues es un poco lo que decías hace un momento, ¿no? Esto genera unas cuantas preguntas que de momento no tienen respuesta. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos años tiene Omega? La segunda pregunta sería, ¿crearon a Omega antes que a todos los clones? Quiero decir, ¿la crearon junto con Boba Fett y por lo tanto es un clon como Boba Fett, pero en chica? Y tercero, ¿cuántos años tienen la remesa mala? Me resulta raro, ¿no? Que un señor mayor de 30 y largos tenga realmente 3 años, ¿no? Que en 3 años haya vivido todas las experiencias para ser lo que es ahora, ¿no? Hunter pues es un hombre muy maduro. Bueno, si me dices de Wrecker, entiendo que tenga 6 años o 3, pero Hunter es un hombre que, bueno, es bastante maduro. Tech tiene mucha inteligencia, y Crosshair, pues lo mismo, ¿no? Es una persona muy madura y parece incluso más viejo que el resto.
pero viejo de mentalidad, no de aspecto, que de aspecto ya sabemos que tienen una mutación que es que lo que permite es que una vez crees el clon pueda estar operativo como soldado en poco tiempo, pero claro, tienen todos tanta experiencia, mínimo creo que han estado en trabajos de campo durante 2 años. Las guerras clon tienen 3 años de duración entre que empiezan y acaban, creo recordar. Y empezaron a crear los clones poco después del episodio 1, creo, no estoy seguro. Y entre el episodio 1 y el episodio 2, creo que ahí son también 10 años. O sea, como muy, muy, muy mucho, Omega puede tener 14 años en esta temporada. Un poquito menos tendrá. Pero vamos. Esa es la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuántos años tienen la remesa mala? Y eso, pues es que digo, si... ¿Cómo consiguen tanta experiencia en tan poco tiempo? Es raro, es raro. Sigamos con esto, después de estas preguntas al aire que podéis contestar, por cierto, en la caja de comentarios del podcast, en el chat, o donde queráis, o en los comentarios de YouTube. De hecho, justo lo dices y justo comentan que sí, que aquí parecen estar de acuerdo con que su creación, la creación de Omega, ha sido simultánea a la de Boba. Con lo cual, pues estaríamos hablando de un clon directo. Bueno, todos son clones, ¿no? Pero digamos, para entendernos así un poco, se trataría de un clon directo de Boba Fett o Boba Fett un clon directo de Omega. Yo creo que Omega es un clon inalterado, es decir, no le han metido ninguna de las modificaciones que tiene la remesa mala. Simplemente, pues, es como Boba Fett. Ya lo dijimos que Boba Fett tenía muy buena puntería, porque su padre tenía muy buena puntería, y lo vimos en un capítulo de The Clone Wars, que hacen unas prácticas de tiro en un acorazado, iba a decir yo, tampoco es transatlántico, y tengo la palabra en la boca, crucero, en un crucero. Estelar. Exacto, hicieron prácticas de tiro y Boba Fett era el que más puntería tenía, y justamente es el que menos inalterado estaba respecto al resto de clones. Y yo creo que Omega es lo mismo, ¿no? Que al ser clon de Jango Fett, pues directo, tiene las habilidades y el aprendizaje, pues, de Jango Fett, ¿no? Le enseñan a disparar, dispara bien, le enseñan a rastrear, rastrea bien, le enseñan a cosas técnicas y las entiende enseguida, los juegos de lógica los entiende enseguida, por ejemplo el juego que vimos en el episodio donde le ayuda a Sid a conseguir mucho dinero, muchos créditos. Y yo creo que es eso, que es el clon inalterado que crearon para tener, digamos, un backup, ¿no? Para tener ese códice, ese código del del personaje original, que es Jango Fett. No tienen a Jango Fett. Sabían que algún día podrían no tener a Jango Fett, pero aquí tienen a ese copiado de seguridad, esa copia de seguridad que es Omega, porque Boba Fett también querrían tenerlo y lo dicen en esta temporada, pero dicen que no saben dónde está, no saben ni siquiera si está vivo. Entonces lo único que tenían de copia de seguridad era Omega, y la crearon, yo creo, para eso, para ser una copia de seguridad de la genética de Jango Fett. Resulta curioso porque todo lo que podemos decir aquí son especulaciones, y cuando es algo o sea, cuando ya hemos llegado al final de temporada, ¿no? O sea, si os dais cuenta, hemos visto toda una primera temporada de 16 capítulos de una serie donde apenas hemos visto lo que realmente nos importaba a muchos, que era el ver esa transición del ascenso del Imperio. Y donde había un montón de preguntas que se nos plantean desde el principio con respecto a la remesa mala, con respecto a Omega, a la clonación, etcétera, etcétera, un montón de cosas, incluso de personajes secundarios que simplemente aparecen y se van. Y salvo 2 o 3 pequeños detalles, la temporada básicamente nos hace más preguntas de las que nos resuelve. No sé si es porque ya está planeado de inicio por parte de Dave Filoni y compañía el convertir las primeras temporadas en una aburrida introducción de cara a lo que podrá ser en el futuro, o si simplemente se vieron obligados a hacer una serie y no sabían qué contar en ella,
o es que todo esto se cuece a fuego muy lento. Pero no deja de resultar curioso, o sea, poneros en situación con cualquier serie de televisión que se os pueda ocurrir, no tiene por qué ser ni de Star Wars ni de animación, y pensad en tragaros 16 capítulos y que básicamente no hayáis visto nada y que os quedéis no solo igual que cuando empezasteis, sino con más preguntas. En plan, vale, no me has resuelto nada de la primera temporada y encima me abres más hilos todavía. Pues esta es un poco la sensación con la que te quedas, por lo menos con la que me quedo yo tras terminar, ¿no? Hombre, yo sí que es verdad que hay algunas preguntas que no se me han respondido, pero sí que hay otras que me ha gustado ver. Por ejemplo, el tema de por qué no hay más clones en adelante, ¿no? Hasta el episodio 4, que nos explican, pues Ciudad Tipoca ha sido destruida, han roto el contrato, no quieren clones por esto, esto y esto. Y han elegido, pues, soldados TK. Luego también transiciones finas, sencillas, el tema de los créditos. Aquí nos explican, ¿no? Cómo cambian los créditos republicanos a los créditos imperiales. El cómo instauran el código de cadena, que tanto nos ha mencionado en The Mandalorian, ¿no? Y que dicen, el código de cadena, ¿qué narices es eso? Y aquí te lo explican. El cómo pueden cambiar, esto también lo hacen en el episodio 2 o 3, cómo pueden cambiar el transponedor o lo que se diga del código de cadena de la nave, ¿no? Para que sea indetectable por el Imperio, porque el Mandaloriano tenía una nave igual, ¿no? O cómo podía Han Solo volar por ahí con el halcón milenario sin ser detectado. Pues seguramente por esto, ¿no? Detectado entre comillas. Por el código de cadena entre comillas de la nave. El tema de... Pues eso. ¿Por qué, entre comillas, los soldados son tan malos disparando? Pues bueno, pues que los instructores que tenían al principio dijeron, iros al cuerno, que me estáis quitando de en medio. Y esos pequeños aspectos. Sí que es verdad que yo me esperaba más, pero eso es también por nuestra culpa, porque nos hicimos unas expectativas tremendas, yo creo, ¿no? Porque había gente, yo soy moderado, porque había gente que decía, no veremos a Grogu, no porque veremos a Cal Kestis, no porque veremos a Ahsoka, no porque veremos al Emperador, a Darth Vader. Tranquilos, que Star Wars no funciona así. y yo te digo siempre, os vais siempre, no te lo digo a ti, Alex, lo digo al fandom, os vais siempre a lo corriente, pero es que la galaxia es gigante. Y el Imperio, como decían, el Imperio no se construye en un día. Roma no se construyó en un día, se construyó en siglos y siglos. Y el Imperio tiene 18 años por delante para ser lo que vimos en el episodio 4. Porque creo que son 18 años, si no recuerdo mal. Y todavía estamos en el año 1 del Imperio. O sea, calma, hay que tener calma. Eso sí, sí, totalmente. Eso sí, totalmente. Lo que sí que le achaco a esta serie son esos episodios que nos sacaban de la trama principal, ¿no? La trama principal se movía por, sobre todo, la disputa entre Crosshair y el resto de la remesa mala. Yo creo que esa es la trama principal. Y el quién es Omega. Quién es Omega ya prácticamente nos lo han resuelto. Solo faltaría saber si es un clon alterado o inalterado. Me inspiro más a lo segundo, que sea un clon inalterado, a lo Boba Fett. O no descarto incluso que tenga el envejecimiento retrasado y por eso tenga ese aspecto tan infantil, pero realmente sea más adulta de lo que creamos. Pues eso, 14 años, 15 años, yo creo que sería la edad tope que podía tener entre el episodio 1 y el episodio... y la primera temporada de Bad Batch. Pero es eso, yo creo que entre las expectativas que se ha generado la gente, que si Darth Vader, que si no sé quién, que si no sé más, el tener tantos episodios que rellenar, eso sí que es complicado, porque realmente los episodios interesantes han sido muy interesantes. Estos 3 últimos episodios, a lo mejor el 14 parecería más flojo, pero sí que es verdad que ya vemos cositas. En el episodio, quiero recordar, 7 y en el 8... vemos cositas también. Cuando Rex les quita el chip inhibidor, cuando Crosshair va detrás de ellos, en el episodio 9, cuando Cad Bane aparece en escena y hay acción. No se cuenta gran cosa, pero hay acción. Pero sí que es verdad que, pues eso, los cameos que dices, cada episodio un cameo diferente, que no hacía falta. Visitar X planeta cuando... Es que no me interesa. Tramas que no van a ninguna parte, ¿no? La trama de cuando
le quitan el puesto a Sid y tienen que recuperarlo. Ese capítulo a mí, la verdad, es que no me interesaba nada. Pero A ver, a grosso modo sí que la serie pues ha aportado algo. Ya veremos la segunda temporada. A ver, ciertamente aporta porque al final hay pequeños detalles, la trama sigue su curso, pertenece a un, me viene la palabra en inglés, a un canvas, a a un lienzo más grande, ¿vale? Pertenece a un lienzo más grande, entonces transcurre la historia ahí dentro y va aportando su granito de arena. También es verdad que las expectativas hacen mucho daño. Yo afortunadamente con esta serie tenía expectativas las justas, ¿no? Quizás la idea que tenía era equivocada. Yo pensaba que era una serie más enfocada al imperio, más imperialista, por decirlo así de alguna manera. Y es verdad que el imperio tiene su peso, pero el que tiene que tener como villano de la película, digámoslo así, ¿no? Pero yo pensaba que estaba un poco más, o sea, que estaba más centrado, o sea, que íbamos a ver la historia del imperio desde dentro, cuando en realidad prácticamente no hemos visto nada. Esa es un poco la impresión que me deja, una impresión un poco negativa en ese aspecto. Hay capítulos sueltos que sí están bien, el inicio de la temporada es brutal, el final es correcto y luego hay algún detalle intermedio, pero diría que podemos eliminar el 60 o 65% de la serie sin ningún problema. Y eso eh, no sé hasta qué punto es necesario, ¿no? No sé por qué tienes que hacer una serie de 15 capítulos cuando en realidad sabes que los que merecen la pena son 6 o 7. Cuando tú tienes un presupuesto y te puedes ahorrar el presupuesto de esos capítulos que sobran y meterlos en los verdaderamente importantes y ahorrarte el tiempo también. También puedes dividir las temporadas en dos partes y es como si fuera pues, algo que hace Netflix, por ejemplo, muchas veces con sus series y es una manera de espaciar en el tiempo, también dejar a la gente respirar un poco, porque muchas veces las comparaciones son odiosas, ¿no? Y cuando te encuentras con un capítulo hoy y la semana que viene el siguiente, pues empiezas a comparar capítulos unos con otros y también sirve para sacar más flaquezas a la luz. El caso es que estamos en un punto donde hay ciertas franquicias o ciertas compañías de las que se exige el máximo siempre. Lo exiges de Marvel, lo exiges de Star Wars también, ¿no? Quieres que cada producto que salga sea perfecto y si no es perfecto, por lo menos que te aporte mucho en cuanto a lo que es la historia y el universo de Star Wars. En este caso han sacado un rellenahuecos, por decirlo de alguna manera, un proyecto que Dave Filoni quería continuar su historia del universo animado. Posiblemente lo que tengan en la cabeza es utilizar este proyecto también como enlace de cosas o como introducción de personajes para usar en el futuro. Esto estoy convencidísimo. Pero al final es un rellenahuecos, ¿no? Y está hecho para eso. Entonces tampoco, ya desde el principio era de esperar. Tampoco lo que no podemos esperar aquí es encontrarnos con una de Mandalorian o con algo similar a las mejores películas. Eso está claro. No todo lo que se vaya a hacer va a ser de 10. Y que también estamos, lo que decías, mal acostumbrados a series como The Mandalorian, a series como las de Netflix, a series que vayan al grano, ¿no? 6, 7, 8 episodios por temporada. Y esta serie yo creo que no cubre un hueco de ese tipo, sino cubre el hueco típico de serie de primavera-verano de Disney XD o de Disney Channel. Cada fin de semana un episodio nuevo y para los niños. Nosotros ya somos gente que quiere ir al grano, pero los niños, a lo mejor el capítulo del Rancor les flipaba, los niños, y les moló. Pues ese es el público, yo creo que más ese es el público objetivo. Pasa que la diferencia entre The Clone Wars y The Bad Batch, bueno, The Clone Wars, Rebels y en este caso The Bad Batch, es que The Clone Wars y Rebels empezaron para público infantil y fue mejorando el tono para, según va madurando el público, pues madura también la serie, y The Bad Batch empezó ya muy madura. Pasa que todavía tenemos pues esos toques infantiles pues, para el público más infantil. Pues, el tema de Omega, el tema del Rancor, porque el Rancor sinceramente es algo muy infantil por lo que vimos en
en esta serie. Hay episodios infantiles, más que otros. Pero sí que es verdad que lo que hay que reconocer es que esta serie, cuando tenía que ser seria, pues se ha puesto seria. Y eso, por lo menos, pues, oye, pues para los fans de Star Wars nos va bien, pero hay que recordar eso. Este no es nuestro producto para los mayores. Podemos verlo, sobre todo podemos verlo con los niños, pero nuestro producto será, pues, el libro de Boba Fett, será Andor, será Obi-Wan, será la tercera temporada de The Mandalorian. Pero esta es, pues, la que viene a cubrir las series de animación de Disney Channel, que en este caso, pues, creo que la última serie de animación tocha entre comillas, fue The Resistance, que fue un fracaso, y esta es la siguiente, entre medias con la última temporada de The Clone Wars, que también recordemos que había una trama entre medias que era infantil, más que cuando introdujeron la remesa mala o incluido el final de la última trama final, ¿no? Con Ahsoka y Darth Maul, pero no hay que perder la vista, ¿no? De que esta serie está enfocada a un público infantil y es para ellos, y por eso hay episodios, o sea, hay más episodios de lo normal y hay más relleno de lo normal y hay cosas más infantiles de lo normal. Sí. A mí que conste que esto me parece un gravísimo error, porque al final cuando eres una persona o un grupo de personas o una empresa que está desarrollando un producto que ya sabes el público que tiene, el no enfocarlo hacia ese público me parece un error. Es verdad que quieres aprovechar la franquicia para que llegue a todo tipo de públicos, pero entonces tienes que desarrollar productos específicos para ese público. Y hablo, por ejemplo, del público infantil. Tendrás que desarrollar productos específicos, como ya se ha hecho, series específicas para el público infantil. Ahora bien, cuando estás haciendo una serie para rellenar huecos de la cronología principal, que sabes que todos los fans, los hardcore, van a ir de cabeza a ese producto, por muy de animación que sea, lo que no puedes es enfocar el producto también de una manera infantil o intentando contentar tanto a niños de 4 años como a adultos de 58. Porque eso no va a salir bien. Y es un poco lo que está pasando con The Bad Batch. Porque es verdad que con Clone Wars y con Rebels la cosa empezó así, y con el tiempo se dieron cuenta de que al final el público que estaban teniendo era precisamente el público adulto y no el infantil, que es a quien iba dirigido inicialmente. Entonces fueron corrigiendo sobre la marcha. Pero una vez que ya has tenido esa experiencia inicial y que tú vas a hacer una serie que es secuela espiritual, que es una 8ª temporada de The Clone Wars, el intentar mantener tono infantil o intentar meter cosas infantiles por medio me parece un error. ¿Quieres atraer a niños a este producto? Pues haz un producto específico para ellos. Mete, si quieres, un personaje tipo Grogu o tipo Omega, pero no construyas capítulos, no construyas una trama, no hagas que el público que realmente te da de comer, que es el público hardcore de Star Wars, no hagas que ese público salga después en un podcast Espacio Nómada diciendo: joder, vaya tostón de temporada que nos acabamos de tragar, ¿sabes? Cuando en realidad lo que estás deseando es poder decir otra cosa. Pues mira, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de Crosshair. Crosshair, que es el antagonista, porque no es villano, es antagonista de esta temporada. Se nos revela, como has dicho antes, que no tiene el chip inhibidor. De hecho, dijo él que se lo quitaran. Aquí hay cosas que no me cuadran, ¿no? El Imperio, Alex, no creo que diga: vale, no, este clon nos está diciendo que le quitemos el chip inhibidor que hace que sea fiel al Imperio. No lo haremos. O sea, se lo quitaremos porque confiamos en este clon, igual que hemos confiado en los millones de clones que hemos retirado o que pensamos retirar. No sé, me parece extraño, ¿no? Que coja y diga: quitadme el chip, y que se lo quiten. Otra cosa es: quitadme el chip y digan: sí, te lo quitamos, y hagan como que se lo quitan. También es verdad que del episodio 8 tiene una herida gigante, iba a decir, una herida importante que ya está cicatrizada en la parte del cráneo donde debería tener el chip inhibidor. Pero, bueno, insiste en que no tiene chip inhibidor,
Aunque se toque mucho la cabeza en el último episodio. Algún par de veces se la toca. A ver, he dicho mucho, pero son 2 o 3 veces. Tampoco La son cabeza. más. La cabeza, o sea, pero no en el lateral donde tiene el chip, sino en la frente, en la nuca, en plan, me duele la cabeza, o esto se me sobrepasa, o esta situación no era la que yo tenía controlada y me estoy mareando. A ver, esto es una situación extraña, ¿no? Porque al final, si tú eres el Imperio y estás controlando con un chip a un soldado, el hecho de quitárselo es arriesgarte a que el soldado te dé por saco. Eso es lo primero. También te digo que el hecho de que haya sido así le da más dramatismo a la historia, ¿no? Que al final es un poco lo que se buscaba. Yo creo que es la resolución perfecta al arco de Crosshair. Porque me gusta más. Aquí especulamos varias veces en capítulos anteriores con qué podría pasar, ¿no? Con ese enfrentamiento de unos contra el otro, esa posible redención en el lecho de muerte, o incluso el. Venga, vale, tenéis razón, vuelvo a ser bueno. Cosas de este tipo, ¿no? Especulamos con todas esas posibilidades. Pero el hecho de que, oye, mira, es que resulta que yo ahora sirvo al Imperio porque lo he decidido así. Libre elección, libre albedrío, y mi decisión es que yo, bueno, pues estoy de acuerdo con su política, con sus creencias, con sus ideales, y yo decido trabajar para el Imperio por mí mismo. Y es algo que choca con los que se supone que eran sus amigos. Y de todos modos, además, es un poco lo que comentaba, ¿no? Que encima el personaje se queda en grises, ¿no? Es en plan de, oye, que yo estoy de acuerdo con esto, pero tampoco soy el malvado villano de turno que trabaja para el Imperio, que solo quiere la destrucción, el genocidio y matar y perseguir y todas estas cosas, ¿no? Él cumple órdenes, hace lo suyo, pero tampoco, digamos que es un asesino despiadado, villano, se mueve un poco ahí entre el bien y el mal, en grises, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Sí, de hecho, él lo dice, ¿no? Que él está con el Imperio porque el Imperio salvaguarda la galaxia, ¿no? La protege. Y ellos se crearon para proteger la galaxia con la República. También, aparte de que no se le quita la cara de Clint Eastwood comiendo limones, también dice, si os hubiera querido matar, ya lo estaríais, ¿no? Ya estaríais muertos. Es decir, que no quiere matar a sus hermanos. Al revés, lo que intenta es, al puro estilo Darth Vader con Luke Skywalker, es veniros al Imperio. Ayudadme a salvaguardar la galaxia. No vayáis como locos intentando sobrevivir como podáis y con una niña de por medio, que también lo dice. No, a la niña no la llevamos, que con vosotros no está bien. Con vosotros no puede aguantar estar yendo de aquí para allá. Un día como otro día no, a ver qué pasa mañana o pasado mañana, que tenga una vida normal, sensata, y no lo dice así, pero lo dice más o menos con estas palabras. O sea que sí, Crosshair no es... el tema es que se le ve convencido, ¿no? Convencido de que realmente es la mejor opción, no de únete al Imperio, vamos a conquistar la galaxia y vamos a arrasar todo para tal. No, simplemente él dice, oye, es ahora mismo la mejor opción, y tampoco está tan mal. O sea, es un poco o sea, realmente lo cree. Realmente, si fuese tema, ¿cómo se dice? Democrático, él sería un votante decidido del partido imperial, ¿no? También está herido con sus hermanos, ¿no? Porque dice que no le dieron una oportunidad y cree que está haciendo bien. O sea, todo lo que hace Crosshair piensa que está bien. Y ya lo he dicho, intenta convencer a sus hermanos para que se unan al Imperio. Esto lo comentamos aquí, ¿no? El tema de, oye, ¿por qué narices no estamos viendo en ningún capítulo un intento de rescate de Crosshair, ¿no? De hecho, Crosshair suelta la pullita en estos capítulos, en plan, ¿qué pasa, chavales? Es que os habéis olvidado de mí. Exacto, yo lo pensé, ¿no? Hay rencor ahí, hay rencor. No me acuerdo en qué episodio fue, ¿no? Que a lo mejor era en el 3 ya, o sea, en plan, estos se van por... No, en el 3 se reparaban la nave, en el 4... hacían cualquier tontería y digo, ¿por qué no van a intentar salvar a Crosshair? O en los episodios que se encuentran a Crosshair y se le quema media cabeza. Hostia, que le vuelan la cabeza, que no tienen reparos. Luego sí que empiezan a disparar con el modo de aturdidor a gente que realmente no son clones. Que pensaban que son clones, pero no son clones. Pero bueno,
Y a tu hermano que has batallado, bueno, tampoco intentan quemarlos ellos a él la cabeza, sino que él es quien dice, no, emprended los reactores. Pero para hacerlos salir, no para matarlos. Aquí se supone que tenía el chip inhibidor. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que lo que decimos, él cree que está haciendo bien las cosas. De hecho, él cree que es el bueno y que el Imperio es el bueno y que lo que hace el Imperio es proteger la galaxia. Y para proteger la galaxia, pues a veces hay cosas feas que hacer. Los clones también han hecho cosas feas. No todo es un mundo de piruleta. Pero Crosshair, que es de hecho lo dice también Tech, que él es terco, él es así, es muy difícil hacerle cambiar de opinión. Eso sí, y aquí ya entra la brújula moral. Aquí Omega, tanto en el primer episodio como en en el último, en el episodio 16, sí que se le nota, ¿no? Que hablando con Crosshair se plantea cosas. Sobre todo al final del episodio, en la plataforma de despegue y de aterrizaje, ahí sí que se plantea en plan, esta niña me ha plantado una semilla que no será un chip inhibidor, pero me puede cambiar la vida, la forma de pensar, y ahí se lo replantea. De hecho, salva a la niña en los últimos compases de la temporada. También es verdad que minutos antes es ella quien había salvado a Crosshair, y de hecho Omega le dice, ellos todavía te consideran su hermano y yo también te considero un hermano. Y Crosshair es cuando dice, a ver si sí, debería ser la familia primero antes que un ideal. Pero claro, es complicado, no es lo que dices, estos son grises, esto, por mucho que lo veamos en la ficción, habrá pasado en la vida real un montón de veces. Claro que sí, o sea, esto, pues gente que se enfrenta a esa diferencia o esa decisión, tomar esa decisión entre los ideales a los que defiendo, pero el intentar a la vez no hacer daño a alguien que supuestamente significa algo para ti, ¿no? En este final de temporada vemos cómo Crosshair realmente él sigue teniendo su corazoncito, él no es, lo vuelvo a decir, no es un villano, no es malvado, salva a Omega y de hecho se queda como diciendo, oye, mira, la lectura que sacamos aquí es que, vale, aquí Omega es alguien a tener en cuenta. Yo mis hermanos los considero mis hermanos, pero estoy resentido con ellos. Y al final yo defiendo unos ideales y apoyo esos ideales. Si vosotros no estáis de acuerdo conmigo, pues no puedo hacer más. Yo sí. Y entonces este es un poco lo que vemos al final. También nos deja un poco la puerta abierta a lo que será una trama importante en la segunda temporada, que es el tema de Crosshair y cómo él va defendiendo los ideales del Imperio, que me imagino que seguirán también ese camino de presentarle dilemas morales, ¿no? Que le harán muchas veces replantearse si realmente esos ideales que sigue son los correctos. Y a la vez el hecho de que la remesa mala pues se pueda sentir culpable por no haber intentado salvarle antes, por no haber intentado forzar un poco más la máquina y además sabiendo que todavía hay lugar para la redención, ¿no? Para que vuelva con ellos. Es curioso que esto se abra como un hilo importante para la segunda temporada cuando en realidad pensábamos que era el hilo que se iba a seguir en esta primera temporada y que se empezó al principio, se desconectó durante toda la parte intermedia y se ha vuelto a recuperar ahora en los dos últimos capítulos. A mí me resulta curioso. Sí, porque de Crosshair en esta primera temporada realmente no hemos visto mucho. Ha salido en el episodio 1, en el episodio 3, en el episodio 8 y 9 y... No, en el 9 creo que ni sale. Y en Ryloth, que son 2 episodios también, y aquí al final. O sea, no lo hemos visto apenas. Hemos visto más a Sid que al propio Crosshair. Pero bueno, yo sí que espero que en la segunda temporada intenten darle más bola, que yo creo que es lo que he dicho, lo que hemos dicho. Lo interesante es Crosshair. La remesa mala va a seguir actuando como está actuando hasta ahora. Tendrá sus aventuritas y cada fin de semana tendrá su misión del equipo A.
Pero lo interesante es ver a Crosshair y cómo se desenvuelve en este imperio, qué es lo que hace para el imperio, qué es lo que hace que el imperio le llame tanto la atención después de ver ciertas cosas, de ver cómo ha matado a hermanos suyos, a clones, de cómo ha destruido Ciudad Tipoca, que cómo intenta que ciertos sistemas, ciertos planetas, pues estén bajo el control del imperio, como en Ryloth, con artimañas. Y ver si se plantea o no, por qué se plantea, si acaso, el tema de seguir en el imperio. Yo creo que es lo interesante. Esos claros oscuros, porque ya sabemos, no hace falta ni que nos planteen 50 episodios que Hunter, Wrecker, Tech, Echo y Omega están en el lado de los buenos, y entre comillas de los buenos. Y ya está, no hay que replanteárselo, pero es Crosshair quien interesa ver. Está en el lado de los malos, pero ¿por qué? Si este era bueno, entre comillas. Se suponía que era bueno. Estaba con sus hermanos haciendo el bien por la galaxia. Ahora que pasa que mata gente a sangre fría, supuesta sangre fría, y sigue órdenes a ciegas y no se plantea muchas de las cosas que hace el imperio. Sí, de hecho es un poco sorprendente, ¿no? Porque puedes decir, vale, es que la segunda temporada girará en torno a eso, verás cómo ciertas acciones le hacen dudar y se replanteará sus creencias, ¿no? Sin embargo, esas acciones ya las ha habido en la primera temporada. Es lo que estás comentando, ¿no? Ha asistido, ha participado en cosas que al final plantean una actitud un tanto cuestionable por parte del imperio, ¿no? Masacres, genocidios, imposiciones, etcétera, etcétera. Y esto Crosshair lo ha vivido, ha participado en ello, ha sido incluso primera línea y lo defiende y lo ve con buenos ojos. Dicen aquí, un buen soldado cumple órdenes, sí, pero hemos visto también soldados que se replantean esas órdenes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Finn en la trilogía nueva de secuelas, como él está cumpliendo órdenes, pero llega a un punto en el que dice, coño, es que esto no está bien, ¿sabes? O como Hauser en esta misma temporada. Hauser estaba cumpliendo órdenes hasta que dice, hasta aquí, yo no voy a seguir cumpliendo estas órdenes. Claro. O Entonces, es o esto un Gregor. poco. O Gregor. También hace lo mismo, ¿no? Está cumpliendo sus órdenes hasta que dice, hasta aquí hemos llegado, yo voy a hacer lo mío y que le da al imperio que le den. Efectivamente, y sin embargo aquí al final de temporada vemos como se reafirma en que está de acuerdo con estas cosas. Entonces, o bien es de cara a la galería e internamente tiene una lucha de si está bien o está mal, o bueno, es un poco extraño, ¿no? Entonces habrá que ver cómo nos explican el porqué de todo esto. Ujú. Pero claro, plantearía muchas dudas o muchas preguntas, sobre todo de cara al primer episodio, ¿no? Si realmente no tiene chip inhibidor al final de la temporada, esa mantra, ¿no? De un buen soldado cumple órdenes, el ir contra Caleb Doom de cara para matarlo y demás, es simplemente cumpliendo órdenes. No tenía nada que ver el chip, y esos dolores de cabeza que tenía eran el plantearse si estaba haciendo lo correcto o sus hermanos estaban haciendo lo correcto, y intentar seguirlos hasta que realmente le reactivan o terminan de activar el chip en esos planos que vimos en el episodio 1 y en el episodio 3, creo recordar, que también aparecen esos planos, ¿no? De cómo le meten en la máquina al puro estilo Soldado de Invierno y le lavan un poco el chip. Veremos, ya lo digo, en la segunda temporada esto por lo menos deberían de plantearlo, y si quieren hacer tercera temporada ya plantear algo abierto para que se vaya desarrollando y te deje el cliffhanger al final de la temporada. Pero yo creo que esto lo deberían de cerrar pronto, porque no tendría sentido alargarlo una temporada más. Ujú. De hecho, a lo mejor en la mid-season, que se suele decir en Estados Unidos, aquí no hay mid-season, pero más o menos siempre han puesto por ejemplo, el capítulo 7 y 8 ha sido como el ecuador de la temporada, pues pasa algo importante. Aquí yo creo que en el mid-season de la segunda temporada tenían que cerrar ya el tema de Crosshair, de si se termina de juntar con sus hermanos, si se muere, o reafirma su amor al imperio y no hay vuelta atrás.
No sé qué es lo que harán. Yo lo cierto es que tengo bastantes dudas del camino que puede seguir esta serie, porque ahora mismo el tema central es lo que dices tú, lo de Crosshair. Alargarlo una temporada entera más me parece excesivo, eh, pero por otro lado es que tampoco se me ocurre qué trama pueden desarrollar. Es verdad que sí, tenemos todo el tema del Imperio por detrás, pero ¿qué pinta la remesa mala ahí? ¿Qué pueden desarrollar para hacer que sea realmente importante o atractivo con la remesa mala de por medio? Porque sí, también nos queda resolver algunas dudas de Omega, pero lo mismo, alargarlo durante una semana, durante una temporada más, me parece demasiado. Antes comentaban aquí en el chat que alguien esperaba incluso que Omega se descubriese al final de la temporada que era sensible a la fuerza. Yo sí os digo la verdad, a mí me parece un acierto que en toda la temporada, y espero que en toda la serie, no se toque para nada el tema de la fuerza ni de los Jedi, que por fin, por una vez en la vida, se deje el tema un poquito de lado, porque hay más cosas aparte de los Jedi. Y a mí eso me parece correcto. De hecho, para mí sería un tremendísimo error, aparte de que sería un poco absurdo e inexplicable, que Omega fuese sensible a la fuerza, ¿no? Y comentan también que, bueno, mira, pues una buena elemento para la trama de una segunda temporada o de una tercera sería ver el nacimiento de la rebelión. Bueno, podría estar interesante ver quizás que la remesa mala está implicada de alguna manera en la rebelión o incluso colaborando con ellas, haciendo, pues, bueno, participando en misiones o en escaramuzas. Hmm. Sí, pero me parece bien, pero me gustaría también que esto fuese como típica misión de la semana, pero claro, tendría que haber una trama principal, que es la que comento, que la verdad es que no sé por dónde podría tirar la cosa. Es complicado, ¿no? Han creado personajes de la nada. Bueno, de la nada, ¿no? Los crearon en The Clone Wars, pero ya de cara a hacer una temporada, una serie de estos personajes. Eso lo tenían ya más que claro. Si no, no los habrían presentado como lo presentaron en The Clone Wars con su propio leitmotiv y demás. Ujú. Pero han creado personajes de la nada que no conocíamos hasta hace un año y medio y que evidentemente no hemos leído nada ni he visto nada en el universo de Star Wars, ¿no? No sale nada de ellos en el episodio 4, 5 y 6, mucho menos en el resto de series y películas que siguen después de la trilogía original. No he visto nada de ellos en Rebels después, tampoco más que con Rex, Gregory y Wolf. No hemos visto nada más de clones en esta serie. Y de Omega ya ni te cuento, ¿no? De Omega no sabemos absolutamente nada. Lo ideal es la galaxia es gigante. Ya lo hemos dicho en este programa, lo hemos dicho millones de veces, ¿no? Cada X tiempo acaban siempre en el mismo planeta, que si Tatooine, que si... mira, Coruscant no ha salido en esta temporada. Vale, mejor. Pero salen muchos planetas, siempre los mismos. Y siempre en el mismo sector de la galaxia, ¿eh? Está en el... Entendámonos, en el sureste de la galaxia, por ahí. Pero luego está el resto de la galaxia. Hay más sectores en la galaxia que pueden explorar. Ahí pasan otras cosas. Sería ideal, ¿no?, que esta remesa mala pues tuviese sus propias tramas en otras partes de la galaxia. Y no sé, es complicado hacer encajar todo en un canon que hay cosas inamovibles como la trilogía original y esa se escribió hace 40 años, casi 50, con un lore que vamos, que como contradigas eso ya se nos cae el chiringuito. Y ya tienen problemas para hacer coordinar el canon que escribieron hace 2 años con novelas de Aftermath, con las novelas de Ahsoka, con un montón de novelas, y ya se están contradiciendo con The Bad Batch. O sea, mira si es complicado. Y son detalles, pero esos detalles a los fans les chirría, ¿no? Sí. O sea, de hecho, aquí los hemos comentado mucho, ¿no? Cosas... de hecho, iniciando incluso la serie, ¿no? Que veíamos algunas pequeñas contradicciones en el canon
cosas que ya sabemos que cuando llegó Disney arrasó con todo el canon y dejó 4 cositas, pero para 4 cosas que dejó, luego lanza Bad Batch y mete contradicciones, ¿no? Entonces, esto es un poco que son detalles muy pequeños que incluso no tienen trascendencia, pero es lo que he dicho al principio, ¿no? El fan de Star Wars es muy hardcore, es muy fan. La verdad es que en los últimos años sí que ha crecido el fan casual, pero en un porcentaje altísimo el fan de Star Wars es muy hardcore y estas cosas las quiere perfectamente cuidadas, las quiere perfectamente tratadas. Y al final, el fan, el espectador, quiere también que el producto que se le entrega esté hecho con cariño, ¿no? Entonces, cuando tú entregas un producto que incluye fallos de cronología, que destroza el canon, aunque sean pequeños detalles, pues demuestra que tampoco te lo has trabajando demasiado. Y ya como aspecto general, ¿no? Por lo menos a mí la temporada no me ha disgustado. Los capítulos centrales, los tochos de argumento me han gustado bastante. Los personajes, aun siendo estereotipos, ¿no? Ya nos comentamos en el primer episodio, ¿no? Que si tenemos a un Clint Eastwood, que si tenemos a un Rambo, que si tenemos a Donatello, Robocop, etcétera. A pesar de eso, de tener estereotipos, pues, a mí los personajes me han gustado. Omega sí que es verdad que es la que más me ha chirriado, pero yo creo que cuando tenga 10 años más de trama, no de trama de en plan de... Cuando tengas tú 10 años más, ¿no? No, cuando tenga el personaje más años, o sea, quiere decir que haya crecido un poco y sea un personaje más maduro, seguramente mole tanto como está molando ahora Ahsoka, ¿no? Recordemos que Ahsoka en el 2008 nadie la quería ver, nadie la entendía, nadie quería más de Ahsoka. Y al final, mira, todo el mundo pide a Ahsoka tanto que va a tener su propia serie live action, que eso sí que es complicado. No, a ver, es que con Omega yo recuerdo antes de que saliese la remesa mala, antes de que se revelasen detalles de la remesa mala, gente involucrada en el proyecto decía, esperaros porque esta serie va a tener a un personaje que para el futuro de la franquicia va a ser súper importante y lo comparaban con Ahsoka, ¿no? Obviamente se referían a Omega, pero claro, igual pueden hacerlo evolucionar o los planes que tienen en la cabeza ya es para que Omega llegue a cierto lugar que creen que a los fans les va a gustar mucho. Pero también te digo una cosa, basta ya de sacarse personajes súper mega importantísimos del pasado que de repente durante muchísimos años estuvieron ausentes y desaparecidos y luego aparecen otra vez de nuevo. O sea, esto empieza ya a chirriar un poco, ¿no? Porque no olvidemos que Disney y Lucasfilm están haciendo un esfuerzo gordísimo, gordísimo por rellenar huecos en los pasos previos de la trilogía original y está utilizando a muchos personajes y muchas historias de esa época para trasladarlos a tiempos posteriores a esta trilogía original, con lo cual todo eso en el medio de la trilogía original se lo pasan por el forro. ¿Dónde han estado? ¿Qué ha pasado? ¿Esto por qué tal? Muchas veces nos dan explicaciones y nos dan tal, pero es que cuando lo haces una vez o dos o tres, pues le encuentras la manera de hilarlo, de explicarlo, de tratarlo, pero si lo empiezas a abusar de ello, puede acabar eso convirtiéndose en un lienzo todo lleno de hecho a base de parches y de retales que puede ser un problema. Yo, lo que te digo, yo creo que la mejor explicación para decir que por qué la remesa mala no está en la trilogía original, si siguen vivos, están en la otra punta de la galaxia. O sea, y ahí no se enteran de casi nada y están a lo suyo. Es lo que Ya, pero ser. es que eso es lo que te digo. O sea, esa puede ser la explicación estándar de por qué ninguno de los personajes de Rebels o de Clone Wars o de Bad Batch no aparecen en la trilogía original, porque estaban en la otra punta de la galaxia. Y ahora, una vez que ha caído el Imperio, vuelven y aparecen todos en Mandalorian, en 1000 spin-offs, en nuevas películas y tal. Pues guay si son personajes tal, porque al final dices, te lo comes y dices, bueno, pues por lo menos les veo y tal, o wow, una serie de Ahsoka, qué guay y tal. Pero a la hora de tener el conjunto dices, joder, es que esto es
destrozar el canon y convertirlo un poco en tu producto de venta actual, ¿no? También te digo, hay formas de reiniciar la franquicia sin reiniciarla. Lo explicamos en alguna que otra tertulia aquí en el programa. Hay métodos, ¿no? Se introdujo el mundo entre mundos y demás. Y también te digo, venimos de una semana donde me he cascado todo Evangelion. Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Me he Cuidado con lo cascado, que vas a decir. me he cascado todo el Evangelion entero, otra vez, Ah, vale. con rebuilds incluidos, y hay formas de reiniciar cosas sin reiniciarlas y que tengan un final diferente. No sé lo que harán con Star Wars. Yo estoy convencidísimo que llegaremos a un punto que digan reinicio, y reiniciarán y harán alguna movida extraña y meterán por fin películas sobre Legends y meterán por fin series estilo What If de Star Wars, o que Visions ya es algo parecido a eso. Veremos cosas diferentes que no tengan que estar ligadas al canon. Veremos por fin realmente la antigua república y no la alta república, que la alta república es mis cosas que van colgando entre las piernas. Digamos que 100 años antes del episodio 1 me parece una chorrada comparado con la antigua república, que son miles de años antes. O sea, vete allí directamente. Ahí mira si tienes para explorar y no contradecir el canon. Un montón de cosas. Puedes meter incluso personajes del lore de Legends, que todavía son Legends, y los metes aquí. Puedes meter a Darrevan, puedes meter a 20.000 personajes más. Pero lo que decías, ¿no? Se obcecan en Alta República. Nah, es que no podemos irnos mucho tiempo antes del episodio 1. Pues metemos cosas. ¿Qué ha pasado entre el episodio 3 y 4? Pues nada, mira, vamos a hacer Andor, vamos a hacer Rogue One, vamos a hacer Bad Batch, vamos a hacer Rebels, vamos a hacer no sé qué, los cómics de Darth Vader, donde meten... venga, va. Yo tengo la teoría de que básicamente tienen miedo. Ese es el problema. Tienen miedo de abordar cosas completamente nuevas y que el espectador y que el fan les deje de lado. Y que todo el éxito que están teniendo pues se desvanezca o se reduzca y pierdan fuelle. Porque si no, no me explico ese afán, esa fijación por absolutamente todos los proyectos que se hacen, que estén enlazados de alguna manera. Que si secuelas, que si precuelas, que si interludios, que si ahora enlazo con tal, que si ahora enlazo con tal. Que voy a hacer una serie completamente nueva, pero venga, tiene que estar ambientada justo después de estos eventos para que puedan aparecer ciertos personajes. Ahora me voy a crear una iniciativa completamente nueva que es la Alta República, ambientada muchos años antes para que sea todo nuevo, pero claro, ya no pueden resistir y tienen que meter a Yoda, tienen que meter a no sé qué personaje, tienen que hacer referencias a estos eventos que ya conocíamos. Ahora se desdicen y meten un proyecto como La Acólita, que va a estar dentro de la Alta República y más tarde todavía para que enlace mucho más directamente con las precuelas. Entonces, todo esto pues para mí solo tiene una explicación, y es no perder el fuelle de la gente que conoce los productos actuales para que se sienta identificada, para que encaje con ellos, para no sé, para como reclamo, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Porque si no, no le encuentro otra explicación. Es como el hecho de, venga, ha pasado ya un tiempo, 2 años desde que se acabó la saga Skywalker. Ojo, se ha ido Alex antes de lo normal, casi una hora y media, así que es lo típico, ¿no? Lo que le pasa a Alex cuando llega a este punto, ¿no? El ordenador dice basta y tiene que hacer un parón del Skype. Mira, justo ahora estaba volviendo, vamos a ir con él. Alex, ¿nos oyes? Por lo menos. Os oigo. Nos oye. Ahora me imagino que me veis. Y ahora le vemos. Vale, pues decía que justamente recuperan, van a empezar a hacer pelis nuevas otra vez, y la primera película que van a hacer, que es la de Rogue Squadron, volvemos otra vez a lo mismo.
¿vale? Misma época, mismas épocas que ya conocemos, el escuadrón, tal, a las X, o sea, volvemos otra vez un poco a lo que ya conocemos. Nos queda un poco por ver si realmente todo lo que hará Taika Waititi será un caso súper aparte con personajes nuevos en otra parte de la galaxia, que por lo que ha contado parece que sí, que ahí ya va a ser completamente rompedor, pero es que quitando eso, todas las series todas las películas que se vienen, va a estar otra vez todo integrado en lo que ya conocemos, ni mucho antes ni mucho después. Incluso la acólita, que sí, que la meten ahí dentro de la Alta República, se han acojonado lo suficiente para que pueda enlazar de alguna manera, ¿no? Incluso se habla de que podrían ser los orígenes de Palpatine y tal y cual, o sea que incluso podríamos otra vez volver a meternos ahí de lleno. Yo creo que es eso, que tienen miedo, que hacer algo completamente nuevo, pues les lluevan las críticas y empiecen a perder fuelle. Mira, en el momento que se den cuenta de que existen miles de años después y miles de años antes, y hay personajes en esas épocas que a los fans les gusta, bueno, miles de años después no muchos porque ya han cambiado el canon, pero miles de años antes no han tocado nada, entonces pueden meter personajes que a la gente le gusta. Y al mismo tiempo, en el momento de que se den cuenta que pueden hacer también cosas Legends, como Visions, dirán, vale, aquí podríamos... Ya es que esto lo he dicho miles de veces, pueden hacer Imperio Oscuro en Legends, en formato animación. No va a pasar nada por hacerlo, no pierdes nada, no es canon, no puedes contradecir nada y está pegado a la trilogía original. ¿Qué más quieres? Puedes hacer una serie, si quieres estar pegada al episodio 3 y el episodio 4 y que encima tenga Darth Vader, pues una serie sobre una purga Jedi. Puedes hacer mil cosas, pero es lo que tú dices, es que si al final se quieren pegar todo lo posible a la trilogía original y por ejemplo, lo de la Alta República es que es Alta República, te suena un poquito a la Antigua República y dices, vale, esto irá sobre eso, pero es que no, es que son 100 años antes del episodio 1, que tiene todavía Yoda, que Yoda, ya te digo yo, si tiene 800 años en el episodio 1, aquí tiene 700 años, o sea, tiene que ser viejo de narices. ¿Qué cambia de eso? O sea, ¿qué cambia? No sé, yo... me lo voy a seguir disfrutando porque lo disfruto todo, pero sí que es verdad que noto que podrían hacer más y más interesante de lo que hacen y eso me apena. Y esto me ha pasado con un montón de productos, no solo de Star Wars, sino de Marvel, de DC, de sagas de manga, de anime, de lo que sea. O sea, cuando veo algo así me pongo nervioso. Me pongo que yo te voy a muy decir nervioso. una cosa, o sea, ahora mismo... mañana anuncian que te van a hacer una trilogía de películas, porque yo creo que con una película no es suficiente, o una serie con el origen de los Sith y la guerra Sith y todas las historias que hubo con los Sith, y eso lo peta. Lo peta porque es una historia cojonuda, oscura, con personajes nuevos, pero muy llamativos, muy carismáticos, pese a ser villanos. Y me parece una historia cojonuda. Entonces, sí, es verdad que está muy relacionada con lo que conocemos de Star Wars, pero a la vez está muy poco relacionada, si se puede decir así, ¿no? Por un lado está muy, por otro lado poco. ¿Por qué? Pues porque nos cuenta una precuela de lo que conocemos, ¿no? De los Sith que hemos visto, de dónde viene todo el tema de su secta, por llamarlo de alguna manera, el lado oscuro de la fuerza y todas esas historias, pero por otro es algo que está ambientado muchísimo tiempo antes, que nunca hemos visto, a lo que si no te has leído libros o si no has jugado a videojuegos o si no has leído cosas fuera, no conoces absolutamente nada. Entonces yo creo que sería una historia bastante guay. Pero mira, no se atreven. O no se atreven o quieren ir primero sobre seguro y luego ir explorando, pues como Visions. Yo qué sé, es que no entiendo nada. Esto ya no es solo de Disney, esto ya pasaba antes de Disney. Así que no es cosa de Disney.
lo que se tiene que dar cuenta Disney, que es ahora la propietaria de los derechos, es, vale, estamos sacando muchas cosas de estas zonas de la historia, que de aquí no nos movemos. Oye, que por un producto de 20 al año que saquemos sea... Es que sacan 20 productos al año. El año que viene, Andor. A finales de este año, el libro de Boba Fett. La serie de Obi-Wan, que bueno, esa serie sí que tengo muchas ganas. Pero porque es Obi-Wan, no por otra cosa. También puede explorar cómo Qui-Gon Jinn conoce a Obi-Wan. Esto ya lo he dicho alguna que otra vez, que eso es una historia bastante interesante. ¿Qué más viene el año que viene? La segunda temporada de The Bad Batch. Si llega a tiempo, que creo que no, la tercera temporada de The Mandalorian. Ya son 5. No sé ni cuándo se empieza a rodar Ahsoka. Pues no sé si dará tiempo, pero estará muy pegado, o el Acólita, o lo que sea. Pero el año que viene tenemos mínimo 5 productos. Y ninguno está fuera de entre el episodio 3 y el episodio 7. Más de 6 Sí, que vamos, 7. siguen siendo saga Skywalker. Es que sí, las películas cerraron la saga, entre comillas, pero es que al final todos los productos que están saliendo nuevos de las series son todos saga Skywalker también. Todos. Por eso, lo único bueno, digo yo, de The Bad Batch es eso, es que no hemos tenido nada de la fuerza, y eso lo agradezco. Hay veces que quiero descansar de tanta fuerza y de tanto Jedi y de tanto Sith, y que no ya lo hemos dicho, la galaxia es muy grande, y se supone que en el episodio 4 nadie sabe lo que son los Jedi, nadie sabe lo que son los Sith, y que era algo muy lejano y una leyenda, y digo, ¿cómo se puede convertir algo en leyenda en 18 años? Pues es que es algo que no entiendo. O sea, nadie conoce a los Jedi y resulta que es que hace 18 años los Jedi eran lo más conocido de la galaxia. No, es muy curioso porque tienes las guerras clon, pasan 18 años y los Jedi no solo son una leyenda, sino que son habladurías que cuentan los viejos del lugar. Eso en realidad nunca existió, esa gente no tal. O sea, es bastante curioso, bastante curioso. Que si una religión, ¿qué narices es eso? Deberían explicar eso por ejemplo, en The Bad Batch. Eso sí que lo pueden explicar, ¿no? El por qué todo el mundo sabe lo que es la guerra clon y no sabe lo que son los Jedi. Pero es que nos vamos más allá, o sea, de todo lo que transcurre en la trilogía original, creo que pasan 5 años o algo así. Más luego el tiempo que pasa hasta que empieza The Mandalorian, que no es mucho más tampoco. O sea, ponle que en 20 y tantos años, más o menos, lo que se sigue en Mandalorian es lo mismo, ¿no? Vemos a Din Djarin también, que cuando hablan de un Jedi es como si estuviesen hablando de la Virgen María, ¿sabes? De algo que las historias dicen que existe, pero que nadie se lo cree. Y bueno, y que él vivió ya las guerras clon. O sea, le salvaron de las guerras clon. Debería conocer quiénes son los Jedi, o por lo menos el sable oscuro. Y si conoce la historia del sable oscuro, que debería saberlo, pero no lo sabe, tarde o temprano tendrían que decirle, pues mira, es que era del primer Jedi mandaloriano. Del primer y único Jedi mandaloriano. Mira, de ahí pueden sacar otra película. Mira, también es verdad que una razón podría ser lo que comentan aquí en el chat, que al final, tras la Alta República, los Jedis que quedan son muy pocos. Entonces, pese a que se cuentan historias de Jedis, la gente que realmente ha visto un Jedi es muy poca. Con lo cual, pues mucha gente conoce de su existencia, oye de su existencia, conocen historias y tal, pero al nunca conocer a nadie que los haya visto, pues muchos pueden considerar que en realidad son leyendas o cuentos que se tal o historias, ¿no? No, en la guerra había un tío que iba con una espada láser. Sí, claro, hombre, sí, seguro que sí. Sí, pero aún así, en las guerras clon, en las precuelas y en todo esto, cuando alguien veía un sable láser decía, ¡hostia, un Jedi! ¡Cuidado! Y daba igual en qué parte de la galaxia estabas. Anakin sabía lo que era un Jedi. Se iban a un pueblo de un planeta de no sé dónde, veían una espada láser y decían, ¡ostras, han venido aquí los Jedi! ¡Qué importante tenemos que ser nosotros para que vengan aquí los Jedi! Sí, en The Clone Wars igual, ¿no? Cada vez que visitaban un planeta, por muy remoto que fuese, también tenían conocimiento de los Jedi, ¿no? Entonces es un poco como que sorprende esa diferencia de tratamiento de lo que es el conocimiento Jedi. La única explicación lógica que le podemos encontrar en que en la trilogía de original no sepa nadie que es un Jedi es que cojan y el Imperio
y su Ministerio de Educación cambie los libros de texto. Pero claro, aún así son 18 años, que no son 25, 38, 50, 100 años. Es muy complicado que en 18 años se cambie absolutamente todo como para que los Jedi no solo sean un mito, sino que haya mucha gente que ni siquiera sepa lo que son. Es muy complicado, es muy... sobre todo porque se ha dicho que son los traidores de la República y que por culpa de ellos la República pasa a ser un imperio galáctico, ¿no? Si el motivo de que la transición sea de República a imperio son los Jedi, la gente tiene que saber lo que es un Jedi. No sé por qué no lo son. Pero bueno, Curioso. es curioso. Curioso porque, por Cuanto ejemplo, menos. o sea, el propio Luke Skywalker sabía lo que eran los Jedi, ¿no? Había oído historias, tal, y pensemos en que Luke Skywalker al final es un aldeano de que vive en un sitio muy remoto, de un planeta muy remoto, muy aislado, y aún así, conoce la existencia de los Jedi. Mira, aquí, por ejemplo, en el chat están dando explicaciones de por qué podría pasar. Mira, por un lado dicen, Charlie90 dice, incluso en el momento de la Orden 66 había muy pocos Jedi, no más de 10.000 o 20.000, lo cual eso pues daría la explicación de por qué la gente no los ve o no se los cruza. También dicen, por ejemplo, como las pesetas, ¿no? Que en 20 años hay gente que ya a día de hoy no sabe ni lo que es una peseta. Que es una forma de cómo el desuso o la desaparición pues también te lleva a que las nuevas generaciones no conozcan su existencia. Y por otro lado hablan también de que, bueno, que al final no olvidemos que el imperio es una dictadura y que el tema Jedi era tabú, incluso estaba perseguido, con lo cual pues eso también obliga a que la gente por miedo pues no hable sobre ello, no haya libros, no haya historias, no haya cosas por miedo pues a ser perseguido por el imperio. Supongo que alguna explicación darán. Y ves, eso de que es tabú, yo por lo menos no lo he visto en acción real. Y si no lo he visto en acción real, perdón, no, en el audiovisual. Estaba excluyendo las series de animación. No lo he visto que sea tabú. Yo he visto que han perseguido a los Jedi, no que hayan perseguido que la gente hable de los Jedi. Entonces, sería de agradecer que en algún producto canon digan, pasa esto por esto. Y yo esperaba eso en The Bad Batch. No ha sido la primera temporada, a lo mejor es en la segunda. Pero en Rebels sabían lo que eran los Jedi. O sea, pero luego, ya te digo, en la trilogía original no sabían lo que eran los Jedi. No sé. Es raro, es complicado, es complicado. Quizás esto es algo de lo que veremos explicación. Y mira, y esto es un punto que podemos añadir a tener en cuenta para ver si The Bad Batch nos echa un cable en ese sentido. Eso sí, de las expectativas que se hacía la gente, ¿no? Con la primera temporada y que veríamos a Cal Kestis, entre otros personajes. A ver, Cal Kestis está huyendo y lo hemos visto en el videojuego, que de momento es canon. Está huyendo y si usan su poder, le detectan y se va a un sitio muy lejano y no de los vivos. No esperéis a Cal Kestis en la remesa mala, ya os lo digo yo de antemano, ¿no? Por lo menos no hasta que alcancen el tiempo del videojuego. Sí que podréis ver a la remesa mala tal vez en la segunda entrega del videojuego de Jedi Fallen Order, pero en la remesa mala, hasta que no alcancen al videojuego, no esperéis ver a Cal Kestis. Hemos visto a Bracca, porque Bracca es un vertedero de naves republicanas y ahí estaba la bahía médica de donde se extraen los chips inhibidores. Pero nada más. O sea, lo han usado pues como guiño, ¿no? Como vertedero imperial, pues ahí ya han tenido que ir. Pero ahí ya te digo yo que no está Cal Kestis. Ni lo busquéis, no hace falta. Grogu, más de lo mismo. De hecho, cuando planearon esta serie, Grogu no había salido todavía en The Mandalorian.
seguramente supieran lo que es los guionistas, entre ellos Dave Filoni, pero Grogu no estaba ni pensado en esta temporada. ¿Lo podremos ver en el futuro? Pues podría ser, pero tampoco, no tendría sentido. Pero no tendría sentido. ¿No? Por eso yo no esperaría nada de él en esta serie. Hay que ser consecuentes, ¿no? Estamos viendo una faceta de unos personajes y lo hemos dicho, es que no todo tiene que ser con la fuerza ni con los Jedi. No, y además hay que ser también un poco... hay que saber relacionar un poco las cosas, ¿no? Porque al final Cal Kestis es verdad que es un personaje que se ha ganado al público gracias al videojuego, pero difícilmente puede dar el salto a televisión o a cine, ¿no? Salvo que decidan hacer una adaptación del videojuego. Salvo que hagan una adaptación del videojuego. Pero en otro caso, teniendo el videojuego como canon y haciendo una continuación o una precuela o un interludio de lo que es el videojuego, difícilmente lo podremos ver. ¿Por qué? Bueno, pues porque el videojuego es previo a la trilogía original. Productos que estén ahí en la trilogía original, previos a la trilogía original, ahora mismo nos queda Andor, que bueno, no sería un mal lugar, pero no pegaría demasiado. Y en Bad Batch obviamente no le vamos a ver. Y en Obi-Wan tampoco. La otra posibilidad que podríamos tener es que utilizasen a Cal Kestis en alguno de los productos relacionados con Mandalorian, pero aquí nos volveríamos a meter en el problema de, oye, ha habido una Orden 66, ha habido una caída del Imperio, donde el único Jedi que era Luke Skywalker luchó contra el Imperio. ¿Dónde estaba Cal Kestis en ese momento? ¿En un lugar remoto de la galaxia escondido? Igual que estaba Ahsoka, igual que estaba no sé quién, e igual que estaba cualquier otro personaje que quieran utilizar porque les sale de ahí en productos futuros. Pues ya os digo, a mí esa parte me parecería un error explotarla demasiado. Al final estás dando pie a que Darth Vader no hizo bien su trabajo y no mató a tantos niños como creíamos. O sea que al final resulta que hay 400 Jedi de la época del principio, pero que están todos escondidos en lugares remotos de la galaxia y que, como claro, siempre lo que se muestra es Tatooine, pues al final esos lugares no se visitan y no se encuentran. Bueno, próximo producto de Star Wars en televisión, los cortometrajes de Visions, que llegarán a mediados de septiembre. Y ya después nos iríamos al libro de Boba Fett a finales de año. Creo que era en noviembre, 12 de noviembre. ¿Puede ser? O el 12 de noviembre van a anunciar cuándo se estrena. Sí, a ver, es que yo creo que no tiene fecha. Yo creo que es diciembre y el 12 de noviembre tenemos el evento de Disney Plus, ¿no? Eso es. Pero que sale este año seguro, porque lo dijeron. Sí. O sea, este año está confirmado para este año. Y luego ya el año que viene tenemos, yo creo que para el primer trimestre incluso, para cuando termine el libro de Boba Fett, que yo imagino que durará pues unos 2 meses y medio más o menos, ponle 10 capítulos, 8 o 10 capítulos, para marzo-abril, quizás podríamos tener Andor. Es una serie que ha terminado su rodaje el pasado fin de semana. Y que tiene varios meses por delante para su postproducción, con lo cual estaría lista ya para el primer tercio del año que viene. El rodaje de Mandalorian empieza ahora en septiembre, con lo cual pues nos deja un margen de rodaje de todo lo que queda de año para postproducción el año que viene, con lo cual nos iremos a la segunda mitad del año que viene. Obi-Wan, lo mismo, Obi-Wan terminará rodaje este mismo año. Con lo cual yo creo que con Obi-Wan habrá ahí un rollo entre Mandalorian y Obi-Wan, a ver cómo se reparten a lo largo del año que viene. ¿Obi-Wan no se suponía que ya había terminado el rodaje? Que me sorprendió. Yo creo que no. Que yo leí una noticia que me sorprendía y digo, acaba el rodaje antes que Andor. Y Andor se dijo que acabó después. A ver, pues vamos a comprobar. No lo sé. Ahora mientras comprobamos, Obi-Wan sale el año que viene 100% seguro, o sea. Sí, eso seguro, ¿vale? Yo creo que irá a verano. Que va Efectivamente, Obi-Wan Kenobi terminó su rodaje la semana pasada. O sea que terminaron básicamente Andor y Obi-Wan a la vez. Pasa que Andor empezó mucho antes del rodaje. Sí, Andor empezó mucho antes, pero bueno, también tuvo que hacer varios parones a causa del COVID y todas estas cosas. Pero sí, teniendo en cuenta que ya han terminado Andor y Obi-Wan, y que va a empezar en septiembre Mandalorian, pues lo más probable es que o Andor o Obi-Wan lo tengamos antes del verano que viene,
quizás para después de verano nos llegue otra y para finales de año otra. Quizás es un poco apresurado, también os digo, meter 4 series de Star Wars de peso, como serían Andor, Obi-Wan, Mandalorian y Book of Boba Fett, pero No, bueno. entre medias meterán Bad Batch, la segunda temporada. También quedaría Bad Batch. Habrá que ver dónde encaja en la segunda temporada, porque a ver cuánto tiempo dejan entre medias, que eso será interesante ver también, si dejan pasar unos meses, un año, año y medio, habrá que ver también. Yo creo que la van a estrenar más o menos como este año. O sea, sería para el verano, para los niños. Yo creo que será eso. Y Obi-Wan la estrenarán antes o después de la serie, y Andor en el momento en que no hayan estrenado Obi-Wan. Andor yo creo que tendrá más postproducción que Obi-Wan, porque Obi-Wan se ha rodado prácticamente casi todo en el volumen, y Sí, Andor sí que cierto. era más en abierto y demás. Ujú. Y de Mandalorian, pues yo creo que eso, que se irá a las mismas fechas que The Book of Boba Fett y el resto de las 2 otras temporadas de The Mandalorian. Porque más o Sí, menos. que es hacia diciembre, sí. De hecho, The Book of Boba Fett es The Mandalorian 2.0, o sea. 2.5, perdón. 2.0 sería la segunda temporada de The Mandalorian. ¿Algo más que añadir, Alex, sobre The Bad Batch o Star Wars en general? Bueno, en principio no. Deseando ver ya lo que será lo próximo y deseando, de verdad, ya para hacer un cierre de lo que es The Bad Batch, deseando que la segunda temporada empiece a tener un progreso ascendente similar al que vimos con series como Clone Wars y como Rebels, ¿no? Un poco siguiendo esa línea marcada por Dave Filoni, que es fiel a su estilo en todo, en lo bueno y en lo malo. Yo también lo espero, y también espero, por favor, Disney Plus saca la serie en 2D de Clone Wars en castellano, que no lo habéis hecho. No lo habéis hecho. Y habéis hecho lo mismo que con Spider-Man, X-Men y todas las demás series de Bueno, de los 90. y no es la única, ¿vale? Porque recordemos que creo que fue hace como una semana más o menos, cuando llegó a España esa sección vintage de Star Wars, y una grandísima cantidad de las series que vienen en esa sección vintage o están con el doblaje latino, que bueno, al final es español igualmente y no duele tanto, e incluso muchas de esas series, los que somos de ciertas generaciones, crecimos viéndolas con el doblaje en latino, pero hay otras que vienen sin doblar directamente en inglés, con lo cual, pues, oye, mal por parte de Disney. Me resulta curioso porque las Clone Wars de Tartakovsky, que son las en 2D, las tengo en DVD ahí, en castellano, en inglés, en alemán, en francés, en italiano, lo que sea. Pero luego en Disney Plus lo suben solo en inglés. No lo entiendo, la verdad. No sé si son derechos. Temas de distribución, seguramente. Derechos de doblaje o vete a saber, pero me resulta muy raro, ¿no? Porque si están aquí en DVD, ¿por qué no los puedes sacar en fin? Alex Sánchez de Universo Alex, como siempre, todo un placer. El placer es mío, siempre, de estar aquí contigo, compartiendo este maravilloso y estupendo podcast, y con la gente del chat y los futuros oyentes cuando esto pase a ser diferido en unos mínimos instantes. Efectivamente, recordad, vías de escucha en directo, twitch.tv universo Alex y twitch.tv Capitán Nómada, donde podéis seguirnos gratuitamente, o también podéis suscribiros con Amazon Prime o con la suscripción habitual de Twitch. También os podéis haber escuchado en YouTube, en los canales de Universo Alex y de Capitán Nómada, donde también os podéis suscribir de forma gratuita. Y también la forma más habitual de escucharnos en iVoox en formato podcast normal y corriente, donde somos 471 oyentes y queremos ser 500 mínimo para acabar el mes contentos. Así que lo único que tenéis que hacer es suscribiros al podcast en iVoox, donde es gratuito suscribirse. Os hacéis una cuenta y os suscribís al podcast, a Espacio Nómada. Sin más que deciros, un servidor, Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada, se despide hasta el próximo programa, que no será dentro de mucho, será esta misma semana, analizando What If episodio 3. Un saludo de un servidor a todos vosotros, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, adiós.